En el año 1500, Pedro Álvares Cabral llegó a Brasil, dando inicio a una era que cambiaría el destino de millones. Uno de los primeros actos de los colonizadores fue capturar a los indígenas, buscando mano de obra para sus plantaciones. Sin embargo, la experiencia con los aborígenes no fue exitosa, ya que muchos morían en cautiverio debido a las duras condiciones. Ante este fracaso, los portugueses comenzaron a importar esclavos africanos, marcando el inicio de una triste historia. Desde las costas de África, hombres y mujeres libres eran capturados y llevados en barcos negreros hacia un futuro de sufrimiento. El viaje en estos barcos era una pesadilla, donde la muerte, el dolor y la desesperanza eran compañeros constantes. Con el tiempo, llegaron a Brasil miles de africanos, quienes aportaron su cultura diversa y vibrante. Su legado no estaba guardado en libros, estaba en sus cuerpos, mentes y corazones, transmitido de generación en generación. El candomblé se convirtió en una expresión de espiritualidad y resistencia, una religión viva que honra sus raíces. El berimbau, un instrumento musical, resonó en las calles, llevando consigo la historia de su pueblo. El vatapá, un delicioso platillo, es solo una muestra de la rica y variada gastronomía que trajeron consigo. La capoeira, una forma de arte marcial y danza, surgió como un símbolo de resistencia y cultura africana. A lo largo de los siglos, esta mezcla cultural ha perdurado, defendiendo la identidad y la dignidad de los descendientes. Hoy recordamos esta historia no solo para aprender del pasado, sino para celebrar la rica herencia que dejó. La historia de la esclavitud no es solo un capítulo oscuro, sino el inicio de una rica cultura que sigue viva en Brasil. En el siglo XVI, Brasil era un territorio vasto y lleno de recursos, pero carecía de riquezas en metales preciosos. La colonización comenzó sin el oro que caracterizaba a otras Américas, lo que llevó a la búsqueda de alternativas económicas. La caña de azúcar se convirtió en el cultivo más importante para la economía colonial, permitiendo que Brasil tomara un rumbo diferente a otras colonias de América. Esta planta requería de grandes inversiones y de mano de obra intensiva. A pesar de que la tierra era abundante, la escasez de mano de obra y de recursos para construir ingenios hacía que el desarrollo de las plantaciones fuera un desafío. Los europeos no deseaban dejar atrás sus antiguas vidas para convertirse en simples trabajadores agrícolas en tierras desconocidas. El proceso de colonización fue complicado y estuvo lleno de riesgos. Los colonos se enfrentaron a un entorno hostil, lleno de selvas impenetrables y tribus indígenas que no siempre recibían a los forasteros con los brazos abiertos. La mano de obra indígena fue inicialmente utilizada, pero pronto se dio cuenta que los indígenas no podían adaptarse al trabajo agrícola forzado, lo cual complicó aún más la situación económica de las colonias. La Iglesia Católica jugó un papel importante, tratando de proteger a los indígenas y de evitar su esclavización. Desde el inicio, abogó por la cristianización y la protección de los nativos. Ante la falta de trabajadores, se estableció la esclavitud africana como la principal solución. Este se convirtió en uno de los negocios más lucrativos de la historia, marcando un oscuro capítulo en la expansión colonial. Los africanos traídos a Brasil fueron despojados de su identidad. Su cultura fue erradicada, y se les imponía un nuevo nombre y una nueva religión en un intento de deshumanizarlos y convertirlos en meros objetos de trabajo. Los métodos brutales utilizados para mantener a los esclavos en sumisión eran inhumanos y sistemáticos. La violencia era común, tanto en el proceso de captura como en las condiciones de trabajo en las plantaciones. El viaje a Brasil era devastador para los esclavos. Muchos no sobrevivían al cruento trayecto en los barcos negreros, donde eran sometidos a un trato extremadamente violento y deshumano desde el momento de su captura. Siempre que un grupo de esclavos llegaba a mercado, eran exhibidos como mercancía. La deshumanización continuaba ya que eran tratados como bienes, listos para ser comprados por los hacendados. La vida de los esclavos en Brasil estaba marcada por el sufrimiento y la explotación. Todo lo que les quedaba de humanidad era constantemente golpeado en un intento de convertirlos en solo una máquina de trabajo. El legado de la esclavitud en Brasil dejó huellas profundas en la cultura, la economía y la sociedad que continúan hasta nuestros días. El impacto de este oscuro periodo aún se siente en la identidad brasileña contemporánea. Es fundamental recordar esta historia, comprender su efecto en el presente y reconocer la resiliencia de las comunidades afrodescendientes que han luchado por su dignidad y derechos a lo largo de los siglos.
En 1548, comienza la llegada de esclavos negros a Brasil. Provenientes de puertos como Sao Paulo de Luanda y Benguela, estos africanos forman parte de un grupo lingüístico conocido como Bantú. Entre ellos se encuentran angoules, benguelas, mozambiques y congos, con un profundo conocimiento de la agricultura y una visión rica de la vida. La llegada de estos esclavos marca el inicio de una transformación cultural en Brasil, donde la mezcla de tradiciones dará origen a nuevas expresiones artísticas. Los historiadores coinciden en que la mayoría de los esclavos que llegaron a Brasil provenían de Angola. La capoeira, una danza y estilo de lucha, se ha desarrollado principalmente en Brasil. Aunque se especula sobre su origen en Angola, no hay pruebas definitivas que lo confirmen. Sin embargo, es evidente que los africanos libres y los que regresaron a su tierra llevaron consigo elementos de la cultura brasileña, una fusión de influencias indígenas y portuguesas, lo que complica su génesis. En la noche de 1597, un hecho extraordinario ocurre en Pernambuco, 40 esclavos logran escapar de un engeno. Este movimiento de fugitivos, aunque común, es notable por su magnitud. Armados con herramientas de trabajo, deciden hacer justicia por su propia mano y masacran a la población libre de la hacienda. Su objetivo es la libertad, y están dispuestos a luchar por ella, a sabiendas de que la fuga implica enormes riesgos. Los esclavos, hombres y mujeres, escapan al ocaso, buscando la dirección del sol poniente. Su determinación es palpable, han decidido dejar atrás el sufrimiento y buscar un nuevo comienzo. Al amanecer, se dan cuenta de que han cruzado límites desconocidos y que jamás habían estado tan lejos de su lugar de cautiverio. Su viaje es un desafío, pero la libertad es el premio que buscan a toda costa. Durante su travesía, los esclavos experimentan un mundo nuevo, encontrando paisajes que nunca habían visto y sonidos de aves que para ellos son desconocidos. Su espíritu de lucha resuena mientras caminan a través de pantanos y peñascos. Cada paso los aleja más de sus opresores, y la esperanza de una nueva vida se intensifica con cada amanecer. El grupo avanza y, al llegar la 20ª mañana, el desasosiego se disipa. Se instalan en un lugar elevado desde donde pueden observar el horizonte. El entorno es maravilloso, lleno de palmeras y el sonido del agua fluyendo. Este nuevo mundo es un símbolo de la libertad que tanto anhelan. Han logrado sobrevivir a su fuga y ahora enfrentan la incertidumbre de lo que vendrá. ¿Por qué huyen los esclavos? La respuesta es clara, la fuga representa la única forma de recuperar su humanidad. Esta búsqueda de libertad es un deseo que ha latido en sus corazones y que ahora se convierte en acción. Cada paso hacia el horizonte es un paso hacia su dignidad y su derecho a ser libres. Este evento se convierte en el origen del Quilombo de los Palmares, un espacio de resistencia donde aquellos que escapan de la esclavitud encuentran refugio y forman comunidades libres. La Serra da Barriga se transformará en un símbolo de lucha y resistencia en la historia de Brasil, donde muchos se unirán en la batalla por la libertad. Zumbi, líder del Quilombo, es recordado por su valentía y dedicación a la causa de la libertad. Su legado perdura como una inspiración para las generaciones venideras, recordándonos la lucha constante contra la opresión. Su historia es parte vital de la memoria colectiva brasilera y del movimiento por la igualdad y la justicia. En este contexto del siglo XVI, las luchas y las esperanzas de los esclavos escapan a las narrativas convencionales, ofreciendo una visión única de resiliencia ante la adversidad. La mezcla de culturas, la lucha por la libertad, el dolor y la esperanza se entrelazan, creando un tapiz de resistencia que define la historia de Brasil y su diversidad cultural. La historia de estos hombres y mujeres es un recordatorio de la importancia de la dignidad humana y la lucha por la justicia. Así, la historia del siglo XVI en Brasil está marcada por la llegada de los esclavos, sus luchas y su indomable deseo de libertad. Este es solo el comienzo de una historia que resonará a lo largo de los siglos, un testimonio del sufrimiento y la resistencia de un pueblo que nunca se rindió en su búsqueda de un hogar libre y justo. La llegada de los esclavos y las posteriores fugas se convierten en elementos clave en la construcción de la identidad brasileña. Cada uno de estos momentos históricos nos invita a reflexionar sobre el pasado y a preservar la memoria de aquellos que lucharon por la libertad.
Esta herencia cultural nos enseña a valorar la diversidad y a mantener viva la llama de la resistencia en nuestras comunidades.